tanto buscamos non se atopan nos libros. O noso sentimento non se pode fabricar, ven impreso na alma, sentímolo día tras día. Escoítase unha sanguínea e vívese en toda a hora. Porque aínda queremos máis, porque seguimos crendo que é posible. Esta tempada, coa túa forza, queremos o como unha pequena. Socio do Atlético Guardés. Hola. Vale. Hola, boa tarde, que tal? Benvidos a todas e a todas un ano máis á presentación oficial dos equipos do Club Balonmán Atlético Guardés para esta temporada 2025-2026. Moitas grazas a todo o público por acompañarnos e por estar hoxe aquí connosco nun día tan especial. Moitas grazas tamén a todas as autoridades que hoxe están connosco, alcalde da Guarda e concelleiros, xefe do Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra. Un saúdo tamén a todas as persoas que nos seguen a través do streaming de YouTube. Con permiso de todos, vou pasar ao castelán para facilitar a comprensión para as nosas xogadoras. Vale. Esta temporada 2025-2026 es la 14ª consecutiva en la que nuestro equipo está en la máxima categoría del balonmano femenino español, lo que en sí mismo sigue siendo pues todo un hecho que celebrar para un club de un origen humilde como es el nuestro. Y que cada año se sigue enfrentando pues a equipos de grandes ciudades de toda España y ahora también de toda Europa. La pasada temporada nuestras jugadoras, gracias a sus méritos deportivos, nos hicieron soñar de una forma que creo que pues a lo mejor nadie se esperaba, con un impresionante recorrido en la liga regular de 22 victorias en 26 partidos, que les valió hacerse campeonas de esa fase regular y certificar así el regreso del equipo a Europa. Un aplauso, por favor. Es precisamente por esos buenos resultados y por esa vuelta a la competición europea que esta temporada es muy especial para todos y muy ilusionante, pero también significará mucho esfuerzo. Creo que cualquier insistencia es poca en todo el trabajo y todas las dificultades que supone para un equipo de un entorno tan local y reducido llegar a competir a nivel estatal y ahora también internacional. Y por eso hoy también estamos aquí para poner en valor todo el apoyo y agradecerlo de nuestros patrocinadores: Mecalia, Orpagu, Tesol, Residencia Montetecla, Abanca, Pipeworks, restaurantes como Bergantín, Área Grande, Chupaovos, Casa de la Abuela, Puerto Guardés, Oxeito y todo tipo de comercios y negocios locales como academias, cafeterías, talleres, informáticas, hoteles y muchos otros. Y no me olvido tampoco de instituciones como el Concello da Guarda, la Deputación de Pontevedra o la Xunta de Galicia. Como decía, me gustaría destacar que, pues efectivamente, la mayoría de ellos, por no decir todos, son empresas y organismos locales que cada año deciden apostar por el Guardés para que sigan llevando el nombre del pueblo a lo más alto del deporte de élite y demuestran que lo local, cuando hay esa capacidad de unión y de colaboración entre todos, pues no es una desventaja, sino que muchos granitos hacen una montaña muy grande. Y por eso lo agradecemos, pero también pedimos que continúe y que se sume todo aquel que quiera sumarse para que podamos seguir haciendo historia de la mano de todo el pueblo. Por otra parte, y no menos importante, hace unos días en el Diario Atlántico salía una noticia que creo que con mucho acierto llamaba la atención sobre la importancia que tiene también la masa social de personas y abonados
socios y abonados para un club como este. Creo que sin los guardeses, eso está claro, y todos nuestros aficionados, tampoco nada de esto podría salir adelante. Así que también quiero tener unas palabras de agradecimiento pues, con todos los que nos siguen cada semana, a veces en la Sangriña, a veces en la distancia, a veces viajando con el equipo, y animar pues, a todo el que pueda a seguir financiando y poniendo ese granito de arena, como decía, para hacer posible el espectáculo que nuestras jugadoras nos permiten vivir cada 2 semanas en el pabellón y cada semana fuera de casa. Y es con esta ecuación y con este conjunto de elementos, con un gran equipo deportivo, con pasión, hambre, con capacidad de esfuerzo, con el apoyo de la gente y con la ayuda de nuestros patrocinadores, que esta temporada vamos a tratar de conseguir pues, esa fórmula perfecta que mencionaba el vídeo promocional. Y bueno, no me extiendo más. Ahora mismo os dejamos con la primera actuación de la noche, que es a cargo del grupo local Son Godins. Muchas gracias. Vamos a arrancar. Vimos como, bueno, nos llamaron así de repente, acabamos de llegar, montamos todo, entonces vamos a hacer una pequeña prueba para ver que todo suave. Tenemos algún músico por ahí, a voz, a cada cosa, nos asustamos y luego arrancamos, ¿vale? Nada, gracias por venir, a disfrutar. Ahorita, ¿no? ¿Oigo esa guitarra? ¿Qué tal de esa voz? Hola, 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 hola. Se escucha, ¿no? Dos, tres, sí. ¿Sonó bien? Sí, ahora vamos a la prueba. Vamos a hacer este tema un poquito más rápido y con swing, con flow. 1, 2, con las palmas, ¿vale? Pero no dejamos la producción. Va, 1, 2, 3, sí.
parece? ¿Sí? Este día dice: y aí déixame subir o carro carretero, y déixame subir al carro que me muero, morena y por ti. ¿Cantáis conmigo? ¿Intentamos? ¿Sí? Intentámoslo, a ver cómo sale. Hay tres. Una, dos, tres. Y aí déixame subir al carro carretero,
Moitas grazas a Soncovín. Bueno, como sabéis, hoy no solamente vamos a presentar al primer equipo, a su equipación y a los nuevos fichajes ni a la nueva capitana, sino que también es un día de celebración y muy importante para pues una parte fundamental del club, que es nuestra base, las categorías inferiores. La base del Guardés, además, también vive un gran momento. La temporada pasada tuvo momentos y resultados muy destacables. Y este año su gestión va a cambiar de manos, y así que nada, os dejo con la nueva coordinadora de la base, Lucía Cruces. Un aplauso. Buenas tardes a todos y todas. Primero de todo, agradecer a la directiva por haber confiado en mí para coger los mandos de esta base. Agradecerle a Fabio también por todo lo realizado durante todos estos años con la base. Coger un testigo así, con tantas horas de trabajo detrás, es una suerte que pocas personas tenemos. Darle las gracias también a todas las jugadoras y cuerpo técnico del equipo de División de Honor por volcarse con los niños como lo están haciendo. Y por último, agradecer a todas las entrenadoras que formáis parte de este nuevo proyecto. Juntas continuaremos con la línea metodológica común en todos los equipos, combinando la forma deportiva con la formación integral de las jugadoras, formando así la fórmula perfecta. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, llega el momento de presentar a nuestros equipos de la base. Empezamos por el pre-Benjamín mixto. Que vayan saliendo, por favor. Sabela Gándara, Adai Paredes, Víctor Martínez, Derek Méndez, Eva Ribeiro, Elisa Fernández, Victoria Manuela Lomba, Aroa Drover, Julia Vigo, Teo Gándara, Antía Vieites, Noa Vieites, Chloe Cruzata, y entrenadoras María Palomo y Cecilia Cachero. Vale, continuamos con el... Bueno, se va a hacer la foto oficial. Ahora sí, continuamos con Benjamín mixto. Ivana Rasnitsina, Dafne Asenjo, Candela Prades, Thiago González, Leire Pazos, Olivia Álvarez, Ángel Javier Álvarez, Chloe Rodríguez, Amelia Reyes, Ushue Baz, Simón Fernández, Jimena Magallanes,
Y entrenadores, Isma Gómez y Elena Martínez. Continuamos con alevín mixto. Irene González. Antía Abad. Marco Lomba. Samuel Caupolo. Y entrenadora Ariana Portillo. Seguimos con la categoría infantil femenino. Lea Lomba. Amanda Álvarez. Julia Flores. Lua Calderón. Marcela Martínez. Luz Bonin. Marcela Sobrino. Sabela Sousa. Carolina Martínez. Valentina Eiras. Marta Simoes. Y entrenadoras Cristina Cifuentes y Lucía Cruces. Perfecto. Seguimos con cadete femenino, que este año hay 2 equipos. Julia Lomba. Vera Pazos. Ángela Martínez. Daniela Álvarez. Carolina Reyes. Yaiza Alonso. Eva Pérez. Marta Fernández. Adriana Álvarez. Alejandra López. Daniela Pacheco. Laura Castelo. Mara González. Paula Martínez. Sabela Lomba. Silvia Lomba. Yasmine López. Y entrenadoras María Doiro y Lucía Cruces.
Seguimos con la categoría juvenil femenino. Ainara Lomba. María González. Marta Rodríguez. Leire Martínez. África Rodríguez. Lucía Núñez. Melina Rodríguez. Isabel Pérez. Y entrenadora, Lucía Cruces. Vamos con el último equipo de nuestra base, que es el Senior Territorial Femenino. Miriam Riballo. Ángela Portela. Carolina González. Daniela Marcano. Marta Vicente. Claudia Cruces. Nuria Castiñeira. Uxía Álvarez. Jessica Vaz. Y entrenadora, Cristina Cifuentes. Y con esto ya tenemos presentada a la configuración de toda nuestra base, a la que le deseamos una gran temporada de la mano pues de esa nueva coordinación y de esas grandes entrenadoras y jugadoras que acabamos de ver. A continuación tenemos una segunda intervención del grupo Son Godins y os dejo con ellos. Muchas gracias. Hola. Enhorabuena. Además del equipo de Sometimes when life is just to get it all out.
in my head and light. I'm feeling a little peculiar. So I wake in the morning, I step outside, and take a deep breath and get with guy, and I drink a cup of my own. What's going on? A todos juntos, ah. And I say, hey, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? Los brazos arriba, ah. And I say, hey, yeah, yeah, Eso es. hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? Enhorabuena, Nair. Try. Try all the time. And this is the tradition. I'm afraid. I make pray. Pray to see a day for a revolution. What's going on? And I say, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? And I say, yeah, 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 yeah. I say, hey, what's going on? Try to get on that great deal. Don't worry. Be happy. Don't worry. Only worry. Be
aunque agoto mis días en verano, más de frente te cruce en mis sueños te curo, en mis sueños te curo de bendición. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y claro, sin que tú sepas del llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Un jardinero de amor planta una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Pero digo mi amor, que contigo moriré, contigo me voy mi santa y lo repito otra vez. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Yo te lo digo mi amor, que por ti moriré, te lo digo, ay mi santa, te lo repito otra vez. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Muchas gracias. Hola, hola. 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 Vale, ahora sí. Muchas gracias, son Godins. Vale, pues después de presentar a la base llega el momento que muchas personas están esperando, que es la presentación del primer equipo y de la nueva equipación. Perdón, no sé qué está pasando. Y de la nueva equipación, en cuanto estemos listos, saldrán las jugadoras. Desde Valladolid, Cristina Cifuentes. Este año, después de una larga lesión, volveremos a contar con ella, Elena Martínez. A segunda mitad de Galega de Guardés, Carme Castro. Energía desde el extremo, también desde Palencia, Ania Ramos. Con acento paraguayo, Jazmín Mendoza.
nuestra internacional eslovena Blanka Hautman. Tamén unha habitual guardesa, María Palomo. Y seguimos con los nuevos fichajes. Holandesa Anouk Nieuwenbeek. Lorena Tellez, procedente de Valladolid. Desde Granollers y también con acento paraguayo, Ariana Portillo. Potencia para nuestra portería con Sabina Mínguez, que se estrena en la primera categoría. Desde Navarra llega la central Nerea Gil. Con tan solo 17 años y subcampeona de Europa con la selección española, Rosane Serrano. Y completa nuestra portería Amandine Balsing desde Francia. Seguimos con el cuerpo técnico, la jefa Ana Seabra. Segundo entrenador y estadísticas, William Ferrari. El pegamento de todo, Gloria Rodríguez. Preparador físico, Iván Vázquez. Fisio y masajista, Jorge Alonso Fajar. Y por último, nuestra médica, Daisy Collazos. Bueno, ya tenemos presentada aquí nuestra nueva equipación. A mí me recuerda, si me permitís el comentario, pues aquel 2017 tan maravilloso para todos. Ojalá que nos traiga la misma suerte. Pido perdón por los problemas del directo que acabamos de tener. Y bueno, pues os dejo ahora con las palabras de alguien que sé que tenéis muchas ganas de escuchar, que es nuestra nueva capitana, María Sancha. ¿Se me oye bien? Muy bien. Buenas tardes a todos. Que me ponéis nerviosa. Buenas tardes a todos. Un ano máis, volvémonos a reencontrar nesta praza de San Benito para dar inicio a unha nova tempada. As miñas primeiras palabras quero que sexan de agradecimento á directiva do clube, ao corpo técnico e a todas as miñas compañeiras pola confianza que depositaron en min. Ser a capitana é un orgullo e unha responsabilidade que me motiva e ilusiona. Fai 5 anos, cando cheguei, nunca imaginei que podía estar aquí falando. E como vedes, o meu galego non é moi bo, así que con voso permiso continuaré falando en castelán. En primer lugar, este equipo os quiere dar las gracias a todos por confiar en nosotras, apoyarnos y ayudarnos en cada paso que damos. Durante toda la temporada que comienza, quizá a veces las cosas no salgan como queremos. Pero no dudéis de nuestro compromiso a dejarnos la piel, a luchar, sudar y vaciarnos en cada entrenamiento y cada partido, para poder dejar este club en lo más alto, que es donde se merece estar. Porque nosotras somos las que llevamos la camiseta, pero sin todos vosotros esto no sería posible. Este club es mucho más que nosotras.
Son todos los niños y las niñas de la base, los entrenadores y las familias que hacen lo imposible porque esto siga adelante. El deporte nos enseña valores como la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo, la superación personal y el talento. Por eso mismo, nosotras queremos transmitir estos valores y ser ejemplo para todos y todas estas niñas, para que día a día vayan al pabellón con la ilusión de poder conseguir sus metas. Por todo esto, una vez más, quiero agradecer el apoyo de toda Guarda, pero no solo de las personas que cada 2 semanas nos acompañan en el pabellón, sino de todos los que colaboran con el equipo. Sin la ayuda de las empresas, patrocinadores y autoridades locales, este club no podría salir adelante como lo lleva haciendo tantos años. Y por eso pongo en valor el papel tan especial que siempre cumplen. Pero también quiero pedir que su apoyo se mantenga y siga creciendo, para que nosotras podamos crecer también de su mano y seguir consiguiendo grandes cosas. No puedo acabar sin antes mencionar a la Peña o Inferno, por su insaciable e incansable manera de animarnos, por estar a nuestro lado siempre allá donde vamos, ayudándonos a levantarnos, acompañándonos sin parar de tocar. Con vosotros y el resto de la afición siempre tenemos un jugador más en el campo. Compañeras, quiero que estas palabras las hagáis vuestras, se recuerden en los momentos complicados y con ellas y el apoyo de todos volver a levantarnos siempre. Porque estar fora de casa e sentirse en ela máis que en ningún sitio é un sentimento. Vémonos na Sangriña. Atlético, Atlético, Atlético Guardés. Atlético, Atlético, Atlético Guardés. Bueno, qué bonito ese galego palentino, ¿no? Vale, pues a continuación hablará la jefa de todos, la entrenadora Ana Seabra. Bien, buenas tardes a todos. Espero no hablar 5 idiomas como en el entrenamiento. Voy a intentar hablar un poquito de castellano, portuñol. Vamos a ver si nos entendemos todos. Pero para mí una nueva temporada y con la oportunidad de seguir escribiendo capítulos importantes en la historia del club. Agradezco una vez más a nuestra directiva la confianza depositada en mí y permitirme liderar este proyecto de enorme responsabilidad. Comenzamos un nuevo ciclo con mucha motivación, esperanza y ambición, con el compromiso de ser, como siempre, un grupo trabajador, competitivo y que nunca se rinde. También quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que día a día hacen posible este camino y, como Sancha habló muy bien, tenemos objetivos claros, consolidar la identidad del club, formar valores en los más jóvenes, competir con respeto y dedicar cada esfuerzo a un pueblo que ha demostrado merecer lo mejor de nosotros. Nuestro enfoque será el trabajo diario, la resiliencia para mantener la unión en torno de un propósito común y la voluntad de elevar el nombre de nuestra tierra, que me considero ya hace 4 años que estoy aquí y ya considero que es mi tierra, a través del deporte y del balonmano. Sabemos que no siempre ganaremos, pero os garantizo que nunca dejaremos de luchar. La confianza será la base de nuestro camino. Al cuerpo técnico solo tengo palabras de agradecimiento. Primero por su dedicación, por su profesionalidad y compañerismo incansables. Y a las jugadoras les deseo que la tolerancia, la confianza y la resiliencia sigan siendo los pilares de una nueva temporada de ambición colectiva y crecimiento individual. Empezamos este camino con la certeza de que lo no haremos solo. La familia que forma este club va mucho más allá de todos los atletas, familia, amigos. Son todos aquellos que creen en este proyecto deportivo que puede seguir marcando la diferencia e inspirando a un pueblo de 10.000 habitantes. Gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional. Atlético, Atlético.
Atlético, Atlético, Atlético Guardés. Bueno, muchas gracias a Ana, María y a todo el primer equipo. Ahora, por el momento, nos despedimos de ellas. Un aplauso, por favor. Bueno, y ahora llega otro momento muy especial de la noche. Además de vivir una renovación y muchas despedidas en nuestra plantilla, en el club en general pues nos han dejado este año algunos miembros que por distintos motivos han puesto fin a largos caminos en el Guardés. Y también queremos acordarnos de ellos y tener unos detalles. Vale, perdón. Bueno, en primer lugar, nuestro presidente Jesús López va a entregar un detalle al excoordinador, entrenador de la base y preparador físico del primer equipo que pasó 10 años con nosotros, el guardés Fabio Lima. Atlético, Atlético, Atlético Guardés. Atlético, Atlético, Atlético Guardés. Atlético, Atlético, Atlético Guardés. Atlético, Atlético, Atlético Guardés. Perdón, Rosaleiro, que lo empadroné ahí un poco sin querer. Vale, y queremos también tener un detalle muy especial con una persona que durante muchos años, una gran persona y un gran médico que durante muchos años trabajó de forma desinteresada para el equipo hasta que se retiró hace 2 temporadas, también de parte de todas las jugadoras de las que se hizo cargo durante mucho tiempo, el que fue médico del club, Julio Portela. Y por último, la directiva del club quería tener también una mención especial con 2 personas que también nos dejan este año y que no han podido estar aquí hoy con nosotros, que son los directivos Eliseo Magallanes y Julio Capón, que tampoco estarán con nosotros esta temporada. Con mucho cariño nos acordamos de ellos. Bueno, y seguimos con los homenajes. Llega el momento llega el turno, de un momento muy especial. Como cada año, la plantilla de empleados de nuestro principal patrocinador, la empresa guardesa Mecalia, escoge para homenajear en este acto a la que considera que fue la mejor jugadora la temporada pasada. Y en esta ocasión, pues ese premio es para Cecilia Cacheda. Gracias a los empleados de Mecalia, Javier González Verde y Daniel Lomba Castro por entregar el premio a Cecilia. Bueno, nos acercamos ya a la recta final del evento. Como novedad, este año quisimos incluir un espacio nuevo para reconocer también al deporte guardés en su conjunto y a otras personas que también formaron parte del club, de una manera o de otra, o que consideramos de referencia en el deporte guardés o en el deporte femenino, y por eso añadimos otra serie de reconocimientos. En primer lugar, hoy tenemos con nosotros a 2 grandes nombres del atletismo guardés y gallego que, a pesar de su corta edad, cuentan con un palmarés impresionante. Este año se despiden de la Sociedad de Atlética Lotrega, donde fueron la saga familiar más exitosa de su historia, para dar un salto al deporte profesional fuera de Galicia.
Les deseamos mucha suerte en este importante paso en su carrera y les entrega un detalle nuestro presidente Jesús López a los hermanos Alex y Cristian Sierpes. Bueno, seguimos con otro gran nombre del atletismo guardés, en este caso una especialista del triatlón que también defiende un historial y un palmarés impresionante con tan solo 21 años. Acaba de ser campeona de España de triatlón cross y tercera en el Mundial Multideporte de Pontevedra en su categoría. Elsa Pena no puede estar hoy con nosotros, pero está su padre Alberto Pena para recoger un detalle en nombre del club. Como decía, Elsa no puede estar aquí hoy con nosotros por encontrarse en Lugo entrenando con su club, con el cual tiene una competición importante este fin de semana, pero me parece que nos ha enviado unas palabras que podemos poner aquí para todos. Hola a todos y a todas. Primero me gustaría de antemano pedir perdón por no poder estar presente hoy. Y nada, dar las gracias por este reconocimiento, que la verdad me hace muchísima ilusión. Y nada, pues desearles a las chicas del Mecalia Guardés que, como siempre, sigan dejando quedar la guardia por todo lo alto, como llevan haciendo todos estos años, y que continúen siendo un gran referente para el deporte femenino a nivel español. Y nada, muchísimas gracias de verdad y aupa Mecalia Guardés. Un saludo a Elsa desde aquí, mucha suerte este fin de semana. Bueno, cambiando un poco de tercio y volviendo por un momento al balonmano, la pasada temporada tristemente estuvo marcada por la retirada de grandes jugadoras del balonmano femenino español. Hoy queremos destacar aquí a una de ellas que también tiene un recorrido impresionante. Se crió deportivamente en el balonmano base Villaverde y saltó a la élite con el Pucci. Y justo después tuvimos la suerte de que formase parte del Guardés durante 2 años, del 2018 al 2020. Llegó a la selección española y dio el salto internacional primero al Lyon francés y después al Dortmund alemán, desde donde el año pasado anunciaba esa triste noticia de su retirada del balonmano profesional. Hoy la tenemos aquí precisamente desde Alemania para estar con nosotros a la guerrera Carmen Campos, a la que entrega un reconocimiento el gerente José Manuel Silva. Buenas noches a todos. Me voy a saltar un poquito el protocolo porque me gustaría deciros algo. Bueno, lo primero agradecer a José, que hace prácticamente 7 años me diese la oportunidad de pertenecer a este club y a este pueblo. La verdad que desde que llegué aquí hicisteis que esto fuese mi casa, me sentí parte de una familia. Vine siendo madrileña y me fui siendo guardesa. O sea que eso quería agradeceroslo a todos. Creo que el club y la directiva hacen una labor enorme porque creo que no es fácil traer gente aquí. Creo que tanto ellos como todos vosotros sois la fuerza de este equipo y de este club y muchas gracias porque para nosotras como jugadoras significa muchísimo. Me gustaría también pues agradecerle poder estar aquí hoy presente porque en el momento en que me retiré no dudo ni un momento llamarme para poder estar aquí con vosotros. Para mí es un honor y estoy muy feliz de poder volver, ¿no? Porque al final siempre volvemos a donde fuimos felices y yo aquí fui muy feliz y la pena fue que me tuve que ir en un momento de COVID donde no me pude despedir de todos vosotros desde la pista y eso es algo que bueno que llevaré conmigo, así que hoy pues puedo despedirme junto a vosotros presencialmente. Y nada, también me gustaría decirle al equipo que os sigo, que aunque esté por ahí lejos,
sigo vuestros partidos, sigo vuestros resultados, sé que estáis haciendo todo lo que podéis y más por sacar la garra, que el año pasado hicisteis una temporada increíble, que creo que merecíais mejor final, pero oye, que seguís aquí como jabatas, y también decirle a las niñas que yo también he salido como vosotras, salí de un equipo de cantera, de una base, y llegué a unos Juegos Olímpicos, así que no dejéis de soñar, que al final los sueños, cuando sueñas grande, acaban haciéndose realidad. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, para terminar con esta tanda de reconocimientos, queremos homenajear también a una persona que es muy especial para el club y que ha puesto a guarda en el mapa del fútbol femenino español con una carrera brillante en equipos como el Español o el Valencia. La acompaña además su pareja, que también es una gran deportista y actualmente es directora de comunicación de la Real Federación Española de Atletismo madrileña, y ahora también, desde hace muy poco, guardesa de adopción. Un aplauso, por favor, para Nair Lomba y Paloma Monreal. Vale, ya estamos terminando. Os dejo con la última intervención de Son Godins y después cerrará el acto el presidente Jesús López con un discurso. Muchas gracias.
me dream of you. When we begin to say, never felt this way. What I begin to do, let me dream of you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love. Ven baila, camina, camina, camina. Yo bailo en media escena, en media escena, en media calada. Ven baila, camina, niña enamorada. Ven baila, camina, niña camina. Yo bailo en media escena, en media escena, en media calada. Ven baila, camina, niña enamorada. Bueno, se alguén te interesa, temos algúns discos aquí a venta da miña banda. Nada, pasade por aquí logo e xa comentamos. Bueno, un par de miñas máis, vamos ya, e a cear, sí. Bueno, necesitamos colaboración, ¿vale? Bien, Cachera, bien. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir
gracias a todos y a todas por estar aquí, ¿vale? Nos despedimos con un temazo para todos vosotros y vosotras. Muchas gracias a Son Godins por acompañarnos esta noche. Bueno, me despido ya y os dejo con el presidente Jesús López. Por favor, no os vayáis porque en cuanto termine su discurso haremos una foto final con todos los equipos. Y nada, muchas gracias por acompañarnos y por mi parte disculpas por los errores de novata. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos muy pronto, ¿no? Hola a todos del club, pues eso, por lo bien que lo ha hecho esta chica, que con muchos años con nosotros, regalamos un detalle. Bienvenidos a la presentación de un club un año más y gracias por acompañarnos de nuevo en un día tan especial para nosotros. Mis primeras palabras quiero que sean para Juan, que nos dejó hace justo un año y que todos hemos tenido el recuerdo durante la temporada pasada. Buscando hacerle sentir orgulloso del club
el de que tanto cariño demostró durante tantos años. Hoy también queremos acordarnos de él y repetir una vez más que si podemos celebrar el 14º año consecutivo en la élite del balonmano femenino español es gracias a su legado. Esta nueva temporada 25-26 promete mucha ilusión, muchos retos, pero lo que más me gustaría destacar es el esfuerzo extra que va a suponer para todos este año. Gracias al mérito deportivo de nuestras jugadoras hemos conseguido volver a la competición europea y con un gran riesgo hemos decidido seguir adelante y participar en ella, aunque la situación económica que vivimos no sea la mejor. Con mucha pena tuvimos que rechazar la plaza de mayor categoría que nos correspondía por este motivo, pero quisimos apostar por nuestras posibilidades en la EHF European Cup, aún con todo lo que supone. Creemos en el deporte, en la importancia de competir y seguir creciendo, pero no podemos hacerlo sin una masa de gente y patrocinadores detrás que nos ayuden para llegar a donde podamos. Por eso, un año más, quiero agradecer todo nuestro compromiso y apoyo y pedir, por favor, que se siga aumentando. Gracias de corazón a las autoridades y empresas aquí presentes, a las que están en nuestras camisetas, en nuestros carteles, en las lonas del pabellón. Os agradezco y os pido una vez más en este momento tan crucial. A cambio, podemos ofreceros todo el trabajo que estamos haciendo por llevar vuestros nombres y el de toda Guarda lo más alto y lejos posible. Gracias también a nuestros aficionados y aficionadas, a la Peña Inferno y a todos los que cada semana se dejan la voz en la sangriña y hacen sentir como en casa a nuestras jugadoras. Sabemos que vuestro apoyo es un factor muy importante en los logros del equipo, pero pedimos que sea aún más fuerte en los momentos difíciles. A cambio, podemos ofreceros un sentimiento que no está en los libros ni se puede fabricar: la sensación de pertenecer a un club pequeño, pero muy grande. No me olvido de dar las gracias a las niñas de la base y a sus familias. Todos ellos son el futuro del Guardés y siguen esforzándose cada año por apostar por los valores del deporte desde la infancia, que al fin y al cabo son los cimientos y el motivo por los que hacemos todo lo que estamos haciendo. Ellos representan todos los escalones tan importantes por los que hay que pasar para llegar a la élite. Y cada temporada luchamos porque sigan creciendo y mejorando. Y por ser una opción deportiva y de ocio más para todos los niños y niñas de Aguarda. Somos muchas personas las que trabajamos con ilusión y corazón por este club salga adelante de forma desinteresada y solamente pensando con lo mejor para el club. Quiero acordarme de todos los que de forma menos visible hacen esta labor, como Cristina, Roberto y toda la directiva, Gloria, Pili, María, Patri, Miguel, Enrique y José. Con el compromiso de todos vosotros es mucho más sencillo experimentar para encontrar esa fórmula perfecta que buscaban nuestras jugadoras en el vídeo de la campaña de abonados. Agradecer a todos una vez más por acompañarnos aquí este año. Ojalá que nuestras jugadoras nos pueden dar tantas alegrías como el año pasado y sobre todo que sigan disfrutando y haciéndonos disfrutar de lo que hacen semana tras semana. Yo seguiré trabajando en la misma dirección y con las mismas ganas de hacer orgullosa a Guarda y a todos los que nos siguen y nos apoyan. Antes de terminar, quiero detenerme un momento para reconocer a dos personas muy especiales para nuestro club: Eliseo Magallanes y Julio Capón. Han formado parte de nuestra directiva durante muchos años. Solo deciros muchas gracias, gracias y gracias. Siempre seréis parte de esta gran familia. Aupa Guardés.